Muy buenas, mi nombre es Tomás Jiménez Gutiérrez, soy interno de pediatría de la Universidad Autónoma de Centroamérica y yo hoy les voy a hablar acerca de dos entidades, varicela y el eritema infeccioso. Con respecto a la varicela, en el cronograma vamos a ver la historia, el agente etiológico, la epidemiología, patogénesis y periodo de incubación, cuadro clínico y diagnóstico, tratamiento a la varicela congénita y neonatal y sus complicaciones. Con respecto a la historia, la varicela se va a identificar como una entidad específica con el nombre de viruela minor. Esto por su similitud con dicha enfermedad, pero tenía un curso y una evolución más benigna. En 1767, Everden detalla por primera vez las diferencias entre las dos entidades. A finales del siglo XIX, von Bockey determinó la relación existente entre el herpes zóster y la varicela. Una vez que niños sin antecedente de haber estado expuestos a varicela desarrollaban la enfermedad después de estar en contacto con el herpes zóster. En 1943 se postuló por primera vez que la varicela y el herpes zóster podrían ser causados por el mismo agente, y en 1952 Seller aísla por primera vez a los virus en cultivos celulares. Esto demostró que el virus de varicela zóster y el herpes zóster eran morfológicamente idénticos. En los siguientes estudios permitieron el desarrollo de la vacuna de virus vivos atenuados en Japón en 1970, y en 1995 la vacuna fue licenciada en los Estados Unidos. Con respecto al agente etiológico, podemos recordar que esta patología es desencadenada por el virus de varicela zóster. Este pertenece a la familia Herpetoviridae y es un virus de tipo ADN. Con respecto a su epidemiología, sabemos que la única fuente del proceso infeccioso va a ser el ser humano. Se dice que a nivel mundial se presentan alrededor de 60 millones de casos al año, de los cuales 57 millones de ellos estaban representados en casos de niños. La tasa de mortalidad en individuos inmunocompetentes es de 2 por cada 100.000 habitantes. Y se dice que en climas templados, cerca del 90% de los individuos a sus 10 años han desarrollado enfermedad por virus de varicela zóster. Ok, con respecto a la patogénesis, sabemos que la transmisión del virus se da por medio de tanto de las conjuntivas como de la mucosa del tracto respiratorio superior. Entonces el virus va a entrar y va a infectar individuos susceptibles. Este se va a replicar a nivel de la nasofaringe y la mucosa del tracto respiratorio superior. Luego, a través de una viremia primaria, va a llegar a ganglios linfáticos regionales y continúa su replicación. Luego, esta va a empezar una replicación viral hacia hígado, vaso y otros órganos. Luego se va a dar la viremia secundaria, que resulta en infección cutánea con la aparición del exantema vesicular característico. El periodo de incubación es aproximadamente entre 14 y 16 días, pero puede oscilar entre 10 y 21. Con respecto al cuadro clínico, se caracteriza por fiebre, hiporexia, cefalea, síntomas inespecíficos de infecciones de vía respiratoria superior y el exantema vesicular característico. Con respecto a las lesiones típicas, aquí tenemos una imagen donde se pueden apreciar en diferentes estadios evolutivos. Entonces, luego de este periodo de incubación que ya mencionamos, se va a dar la aparición del exantema. Se va a caracterizar por la presencia de una erupción mucocutánea que consiste en lesiones maculopapulares, que en horas se van a transformar en vesículas de tamaño y forma variable, con un líquido claro que en aproximadamente 24 horas
por medio de la invasión de leucocitos y macrófagos, este líquido se va a opacar. Estas vesículas hay que tener claro que son bastante fácil que se rompan y comiencen a formarse las costras. Con respecto a los diferentes tipos de lesiones, es característico en la varicela y nos sirve tanto para el diagnóstico que se le denomina un polimorfismo lesional. Entonces, esto quiere decir que en un mismo paciente vamos a encontrar lesiones en diferente estadio evolutivo. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico, pero en casos de pacientes inmunocomprometidos o casos atípicos, podemos apoyarnos en algunas pruebas de laboratorio. Entonces, para ello disponemos de métodos biológicos directos basados en el cultivo viral a partir del líquido de las vesículas. Tenemos métodos más rápidos que serían las técnicas de detección de antígenos virales por inmunofluorescencia o por PCR. Y métodos indirectos que serían la detección de anticuerpos frente al virus de varicela zoster, ELISA, o métodos más sensibles como la detección de anticuerpos fluorescentes frente a antígenos de membrana. Con respecto al diagnóstico diferencial, aquí podemos apreciar una imagen de un paciente con dermatitis herpetiforme. También vamos a tener a las erupciones medicamentosas, a los exantemas virales, al herpes simple, al pemvigoide ampolloso, a la dermatitis herpetiforme, al impétigo y a picaduras de insectos. Con respecto a sus complicaciones, hay que tener claro que la principal complicación en este grupo de pacientes va a ser las infecciones secundarias en la piel, la denominada piodermitis, pero también podemos tener en cuenta que los pacientes pueden desarrollar trombocitopenia, hepatitis, encefalitis, artritis, ataxia cerebelosa, meningitis y neumonías. Aquí quiero hacer hincapié con que las neumonías representan una de las principales complicaciones del virus de varicela zoster en adultos. Y ahora bien, ¿qué grupos de pacientes deberíamos pensar que pueden enfrentar complicaciones más graves? Entonces vamos a tener niños menores de 1 año, niños mayores de 12 años, pacientes inmunocomprometidos y pacientes embarazadas. Con respecto al tratamiento, según los CDCs, hay que fundamentarlo y que su piedra angular sea una buena higiene para evitar infecciones en la piel. Entonces, se sugiere la utilización de baños frescos con bicarbonato de sodio, avena cruda o avena coloidal, acetaminofén a dosis usuales, para tratar los síntomas de malestar general, cefalea. Se puede utilizar lociones de calamina para tratar las lesiones tan pruriginosas de esta entidad. También se mencionaba la utilización de aciclovir endovenoso en pacientes inmunocomprometidos y aciclovir viral en el caso de aquellos pacientes que tengan mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Como ya mencionamos, entonces eran pacientes embarazadas, pacientes inmunocomprometidos, pacientes mayores de 12 años o menores de 1 año. Y aquí también tenemos a la aspirina, que no está indicado su uso como agente antipirético por su asociación con el síndrome de Rey. Con respecto a la varicela congénita, toda mujer en edad reproductiva debería vacunarse contra la varicela si no cuenta con inmunidad natural. El diagnóstico de la varicela congénita es posible mediante una muestra percutánea de sangre de la vena umbilical. Este proceso se denomina la cordocentesis para identificación ya sea de anticuerpos o ADN específicos. En mujeres con virus de varicela zoster que presenten dificultades respiratorias deberían de someterse a una radiografía de tórax. En aquellas donde se evidencian patrones difusos, infiltrativos o normalmente distribuidos en la región peribronquial, deberíamos de sospechar en un proceso neumónico por virus de varicela zoster, que representa en conjunto con la insuficiencia respiratoria las principales complicaciones
maternas durante el embarazo. ¿Cómo va a ser el manejo de la infección por varicela durante el embarazo? Entonces, tenemos exposición reciente al virus de varicela zoster. Entonces, lo primero que deberíamos de hacer es determinar el estado inmunitario materno. Entonces, aquellas pacientes que salgan seropositivas, o sea, que presenten inmunoglobulina G, van a tener una inmunidad previa. Reaseguramiento, por lo tanto, no habría necesidad de dar Varicig. ¿Qué es el Varicig? El Varicig es una inmunoglobulina hiperinmune específica contra la varicela. En aquellas pacientes donde salgan cero negativas, van a ser individuos susceptibles y por lo tanto se debería dar Varicig dentro de las siguientes 24 a 72 horas. Y en aquellas donde esté documentada la varicela materna, en el primer y segundo trimestre, deberíamos de tranquilizar a la madre e informarle que el riesgo de una infección congénita es relativamente bajo, alrededor del 2%. Deberíamos observar a la madre en busca de signos o síntomas de neumonía por varicela, considerar aciclovir para reducir la duración de lesiones activas y considerar el diagnóstico prenatal. A nivel del tercer trimestre, aquellas pacientes que tengan entre 5 y 21 días antes del parto, deberíamos observar y considerar aciclovir, y en aquellas que tengan 4 días antes del parto o 2 días después del mismo, administrar Varicig al neonato y aislar al neonato y a la madre si se observasen lesiones. Con respecto a la varicela neonatal, hay que recordar que la varicela neonatal es una entidad sumamente relevante en la práctica médica porque su mortalidad es cercana al 25%. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son fiebre, erupción vesicular diseminada, neumonías y encefalitis. Y las complicaciones neonatales son la cicatrización dermatómica, anormalidades oculares, corioretinitis, hipoplasia de las extremidades, microcefalia y bajo peso al nacer. Acá tenemos un cuadro comparativo entre niños que desarrollan varicela, que como ya mencionamos, fiebre, malestar general y mialgias, y después desarrollaban la erupción vesicular o el exantema vesicular característico. En adultos pueden desarrollar también procesos neumónicos, miocarditis o inclusive la muerte. A nivel fetal podemos encontrar aborto espontáneo, muerte fetal intrauterina, restricción del crecimiento uterino, hipoplasia de extremidades e inclusive la microcefalia. A nivel neonatal pueden presentar, como ya dijimos, bajo peso al nacer, la erupción vesicular diseminada, fiebre, cicatrización dermatómica y procesos neumónicos. Con respecto a la prevención, nada más recordar que en Costa Rica la vacuna contra el virus de varicela forma parte del esquema básico de vacunación en menores de edad. Esta se pone a los 15 meses y según un estudio de la Universidad Libre de Barranquilla, mencionan que en pacientes donde no hayan estado expuestos al virus de varicela y tengan 12 años o más, debería de ponerse una dosis y separada 4 semanas de esta, una dosis de refuerzo. La varicela, recordar que su vacuna es de virus atenuados y hay 3 contraindicaciones para la vacuna: pacientes embarazadas, pacientes inmunosupresos y pacientes que tengan alergia a la neomicina. ¿Por qué a la neomicina? Porque es uno de los componentes principales de la vacuna. Entonces, recapitulando, ¿qué fundamentos para el diagnóstico hay que tener en cuenta siempre? Recordar que es desencadenado por el virus de varicela zoster, que es un virus ADN monocatenario. Las manifestaciones clínicas principales son síntomas prodrómicos inespecíficos y el exantema vesicular característico. Con respecto a la prevención, vacunación, inmunidad posterior a la infección previa. En cuanto al diagnóstico es clínico, pero podíamos apoyarnos mediante análisis serológicos. Las complicaciones maternas, como ya mencionamos, más frecuentes durante el embarazo son la neumonía y las insuficiencias respiratorias.
Con respecto a las complicaciones fetales, teníamos la muerte fetal intrauterina, aborto espontáneo y el síndrome de varicela congénita que ya mencionamos anteriormente. Y ahora bien, con respecto al eritema infeccioso, vamos a abarcar al agente etiológico y sus generalidades, epidemiología, fisiopatología de la infección viral, cuadro clínico y diagnóstico, complicaciones, tratamiento, parvovirus B19 en el embarazo y su prevención. Con respecto al agente etiológico y generalidades, es desencadenado por el parvovirus B19. Esta enfermedad también se le conoce como la quinta enfermedad o enfermedad de la bofetada. El parvovirus B19 contiene una partícula viral que contiene un monofilamento de ADN sin cubierta. Fue descubierto también en 1974 y pertenece a la familia Parvoviridae. Hay que tener en cuenta que corresponde al hallazgo cutáneo más común en niños entre los 4 y los 11 años. Con respecto a su epidemiología, la infección por parvovirus B19 va a tener una distribución mundial, pero puede presentarse de forma epidémica o esporádica. El ser humano es el único huésped natural y con respecto a la presentación epidémica, tiene un patrón cíclico. Esto quiere decir que puede repetirse cada 4 o cada 5 años episodios epidémicos. Y se dice que la prima infección va a ocurrir en un 70% entre los 5 y los 15 años, donde del 30% restante, un 10% se refiere a niños menores de 5 años y un 20% a pacientes mayores de 15. Okay, la transmisión hay que recordar que se efectúa por contacto con las secreciones respiratorias, por exposición percutánea a sangre y hemoderivados o por transmisión vertical de la madre al feto. También el periodo de incubación, dependiendo de la literatura, puede tardar entre 1 a 2 semanas, otros dicen que entre 10 y 20 días. Con respecto al mecanismo fisiopatológico, el parvovirus B19 va a tener una predilección por células progenitoras eritroides que están ubicadas en la médula ósea y a través de la proteína no estructural y la proteína 11-KDA va a llevarla a las células progenitoras eritroides a cambios estructurales que van a desencadenar muerte celular por apoptosis. Luego tenemos al antígeno P, que es el globócido GB4, que es el receptor primario de la superficie celular por infección por parvovirus. Y se dice que no todas las células que expresen a este antígeno P son susceptibles. ¿Esto qué nos va a decir? Que la presencia de este antígeno es necesaria, pero no suficiente para que se desarrolle el proceso infeccioso. Con respecto a la patogenia, vamos a tener 3 etapas. La etapa inicial se va a caracterizar por presentar un cuadro prodrómico leve de tos, fiebre, coriza, sin síntomas gastrointestinales. Concomitantemente a esto va a ocurrir una depresión de células progenitoras eritroides, elevación de la viremia y elevación de inmunoglobulinas M antiparvovirus B19. En la segunda etapa se va a dar entre 3 a 7 días después y se va a caracterizar por presentar el eritema malar bilateral que respeta el puente nasal, respeta áreas periorbitarias y también se va a caracterizar por una palidez perioral. Esto se conoce como el signo de la cachetada. También aquí hay que señalar que tanto el sol como la exposición al calor pueden exacerbar a este exantema. Al final de la segunda etapa va a ocurrir una disminución de la viremia, aparición concomitante de inmunoglobulina G antiparvovirus B19 y una disminución progresiva de la contagiosidad. Entre 1 a 4 días después de esta etapa empieza una regresión del eritema malar y la aparición de un exantema maculopapular en tronco y en extremidades.
Aquí tenemos las lesiones típicas, que este se llama el eritema o exantema en encaje, se les menciona, que este era el de la etapa 3. Entonces aquí tenemos que los pacientes inician con cuadros de cefalea, malestar general, coriza, luego pasan al desarrollo del exantema malar, que respetaba tanto el puente de la nariz como áreas periorbitarias y se caracterizaba también por palidez perioral. Y luego, una vez este va mermando, se da la aparición de el exantema enrejado, que se inicia en tronco y se extiende hacia extremidades. Y con respecto a esta cuarta imagen, tenemos artropatías. Hay que decir que principalmente en adolescentes y adultos, y específicamente en mujeres, representan una de las principales manifestaciones. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico de esta patología es clínico, pero también podemos ayudarnos mediante algunas pruebas de laboratorio. Entonces, ¿en qué se basarían estas pruebas de laboratorio? En la determinación o la detección de anticuerpos IgM e IgG específicos del virus en suero. También podríamos detectar al ADN, al propio virus o antígenos en suero o en tejidos afectados del paciente. O por medio de inmunofluorescencia indirecta, detectar inmunoglobulina M. Con respecto al diagnóstico diferencial, vamos a tener a la rubiola, a la enfermedad glosomanopea, a la infección estreptocóxica, alergias, reacciones medicamentosas, y en caso de hidropesia fetal, que es una de las principales complicaciones del parvovirus B19 en el embarazo, podríamos descartar hidrops inmunitario, anemias, infecciones por citomegalovirus, sífilis y toxoplasma, y aquí tenemos una imagen de rubiola. Con respecto a las complicaciones, se dice que en pacientes que tengan enfermedades hemolíticas crónicas como la drepanocitosis pueden presentar crisis aplásicas estos pacientes. Con respecto a el grupo de pacientes inmunocomprometidos, podemos esperar que se presente hipoplasia eritroide crónica. Y en pacientes embarazadas vamos a encontrar que entre un 2 a un 6% de los casos puede presentarse muerte fetal o también inclusive se habla de anasarca en el producto. Con respecto a su tratamiento, se fundamenta en el manejo sintomático de pacientes, acetaminofén y ibuprofeno dosis usuales, y se hablaba también de transfusiones e inmunoglobulina intravenosa para pacientes inmunodeprimidos. Con respecto al parvovirus B19 en el embarazo y manifestaciones, las mujeres embarazadas susceptibles al parvovirus deberían evitar el contacto con individuos infectados. Y aquí tenemos un cuadro comparativo de las manifestaciones que ya mencionamos en niños. En adultos se pueden presentar asintomáticos, fiebre, malestar general, como ya dijimos las artropatías. Pueden también presentar la erupción eritematosa en tronco y en extremidades o crisis aplásicas. Y a nivel fetal, recordar nada más la muerte fetal intrauterina, anemias, hidropesia fetal y trombocitopenia. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de parvovirus B19 en el embarazo? Okay, se va a dar por medio de análisis serológicos, la detección de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, o por medio de una reacción en cadena de polimerasa para detectar ADN viral en suero. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar estos resultados? Aquellos pacientes que presenten inmunoglobulina M e inmunoglobulina G negativas son individuos susceptibles. Aquellos donde la inmunoglobulina G sea la única positiva, hablamos de inmunidad anterior. Esto quiere decir que se tendría protección en contra de un segundo episodio. Aquellas donde presenten inmunoglobulina M positiva e inmunoglobulina G negativa, hablamos de un cuadro agudo. Va a ser una infección dentro de los 7 días anteriores
Y aquellos donde ambos se presenten positivos, hablamos de una infección subaguda, que tiene más de 7 días, pero menos de 120. Entonces aquí les traje un algoritmo para la evaluación y el manejo de la infección por parvovirus B19. Entonces vamos a tener a una paciente que tiene todo el cuadro clínico, ¿ok? Entonces se sospecha de una exposición al parvovirus B19. Entonces deberíamos de realizar análisis serológicos maternos, inmunoglobulina G e inmunoglobulina M contra parvovirus B19. Como ya dijimos, en aquellos casos donde la inmunoglobulina G sea la única positiva, hablamos de una infección previa, es una paciente inmune que no habría necesidad de una valoración adicional. Aquellas donde ambos inmunoglobulinas se presenten negativos, deberíamos de repetir la prueba de 2 a 4 semanas. En aquellas donde se mantengan ambas negativas, no habría una infección y no se requeriría de una evaluación adicional. Y aquellas en donde se presenten la inmunoglobulina M positiva o ambas sean positivas, hablamos de que estamos en presencia de una infección reciente por parvovirus, ya sea por un cuadro agudo o por un cuadro subagudo. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros acá? Deberíamos de hacer una ecografía dirigida y una velocimetría de la arteria cerebral media cada 2 semanas durante 10 semanas después de la exposición o del proceso infeccioso. Entonces, en aquellos donde haya evidencia ecográfica de una infección fetal, hidrofetal, hepatoesplenomegalia o placentomegalia, o elevación de la velocidad máxima sistólica de la arteria cerebral media, deberíamos de realizar una cordocentesis, recuento de reticulocitos y considerar también una transfusión intrauterina, que sería el tratamiento de estos pacientes. Y en aquellos casos donde no haya evidencia ecográfica, no habría necesidad de una valoración inicial y deberíamos de notificar al departamento de pediatría al momento del parto. Con respecto a su prevención, se debe mantener precauciones generales para evitar la transmisión en partículas de vías respiratorias de niños inmunosupresos. Mujeres embarazadas deberían de evitar o extremar medidas para evitar el contagio. Y se habla de que en pacientes inmunosuprimidos sería ideal poder solicitar al laboratorio incluir la determinación de anticuerpos inmunoglobulina M antiparvovirus B19 a todos aquellos productos que se requieran para ellos. De esta manera se podría evitar de alguna manera su transmisión. Estas serían las referencias bibliográficas. Y muchísimas gracias.